Buenos días a todos. Continuamos con el tema de esfuerzos de flexión en vigas. ¿Qué hemos visto? La fórmula de flexión. Esfuerzo de flexión es igual a menos momento flector por C, que es la distancia del eje neutro de la viga hasta las fibras externas, y I, el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Ya hallamos en los videos pasados la forma de calcular el momento flector. Ahora vamos a continuar cómo se calcula o cómo se mide C, la distancia del eje neutro de la viga hasta las fibras externas. Primero que todo, ¿qué es el eje neutro? Resulta que cuando una pieza está sometida a flexión pura o a esfuerzos combinados, siempre va a haber un eje neutro. ¿De qué se trata? Como ustedes ven acá en este gráfico, unas fibras van a estar sometidas a compresión y otras fibras van a estar sometidas a tensión. Si ustedes tratan de doblar una pieza, sea la que sea, va a haber una parte de adentro que se va a comprimir y una parte de afuera que se va a tensionar. ¿Por dónde ocurriría la fisura, la fractura? La fractura siempre va a ocurrir por la zona de tensión, ya que acá las fibras se tratan de estirar y acá las fibras se tratan de comprimir. Entonces acá se sufre primero que todo un endurecimiento por compresión. En cambio acá lo más probable es que si la pieza va a fallar, aparezca una fisura que va a prolongar. Como ven en este gráfico, entre más distancia del eje neutro, el esfuerzo es mayor. Entonces los esfuerzos de flexión van a ser mayores en las fibras externas. ¿Y qué es el eje neutro? El eje neutro es donde no tenemos esfuerzos de flexión. El esfuerzo de flexión en el eje neutro es cero. ¿Sí? En este caso, por encima del eje neutro, tenemos esfuerzos de compresión. Por debajo del eje neutro, tenemos esfuerzos de tensión, teniendo en cuenta esta curvatura. Si la curvatura fuera al contrario, o sea, si estos momentos se estuvieran aplicando en otra dirección, entonces aquí nos cambiarían los sentidos. Aquí tendríamos tensión y aquí tendríamos compresión. Entonces, repito, en el eje neutro los esfuerzos de flexión son cero. No hay esfuerzos de flexión en ese punto. En una pieza simétrica, el eje neutro siempre está en la mitad. Si la pieza no es simétrica, ya el eje neutro no está en el centro, en su centro geométrico. Más adelante vamos a ver que aunque el esfuerzo de flexión es cero en el eje neutro, acá nos van a aparecer unos esfuerzos cortantes, y esos esfuerzos cortantes sí son máximos en el eje neutro. Esto lo vamos a ver después de que veamos lo de flexión. Entonces, ¿cuál es la distancia C? La distancia C es la distancia desde este eje neutro hasta las fibras externas de la pieza, o a cualquier punto que nosotros queramos calcular. Si queremos calcular en este punto, entonces C va a ser la distancia de acá hasta este punto. Entonces C es la distancia del eje neutro hasta el punto que queramos calcular. Lo que pasa es que en flexión el esfuerzo máximo es en el extremo. Entonces normalmente se calcula en los extremos. Sigamos con la siguiente diapositiva. Importante tener claro qué es la curva de flexión. La curva de flexión es la curva como se flexionaría una viga que está sometida a flexión. En este caso tenemos una fuerza hacia arriba, una fuerza puntual hacia arriba, y en este extremo está empotrado. Entonces, esta viga tendería a adquirir esta forma. Entonces, esta parte externa quedaría sometida a tensión y esta parte interna sometida
a compresión. Listo. Así calculamos C, distancia del eje neutro. Ya tenemos cómo calcular M, ya tenemos cómo calcular C. Ahora vamos a calcular I, que es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Entonces, para secciones conocidas, secciones rectangulares, secciones circulares, tenemos una fórmula básica, no tenemos ningún misterio. El momento de inercia de una sección rectangular o cuadrada va a ser igual a la base por la altura elevada al cubo, y eso dividido en 12. En otras palabras, un doceavo de la base por la altura elevado al cubo. ¿Cómo sabemos cuál es la altura y cuál es la base? Dependiendo de la viga cómo esté trabajando. O sea, si la fuerza se está ejerciendo en dirección Y, entonces la altura es la que está paralela a la fuerza y la base la que está perpendicular a la fuerza. En otras palabras, si la fuerza ya se estuviera aplicando acá en el eje Z, entonces la altura sería la B y la base sería la H. ¿Sí? Repito, la altura es la que es paralela a la fuerza y la base la que es perpendicular a la fuerza. Entonces, para una sección rectangular, un doceavo de base por altura del cubo. Para una sección circular, para un eje, el momento de inercia es igual a pi por el diámetro elevado a la 4 sobre 64. Recuerden que este momento de inercia es diferente al momento polar de inercia que utilizábamos en torsión. Si ustedes recuerdan, el momento polar de inercia de un eje era pi diámetro a la 4 sobre 32. Acá el momento de inercia es sobre 64. No confundir esos conceptos. Pi por diámetro a la 4 del eje dividido en 64. Hasta ahí fácil la cosa. El tema es cuando no tenemos una sección definida, sino tenemos una sección combinada. Si la sección combinada es simétrica, como en este caso, entonces el centroide o eje neutro, ¿sí? Otra definición que no he hablado, el eje neutro está ubicado en el centroide geométrico de la pieza. Entonces, si la sección es completamente simétrica, el eje neutro estará en su centro, no tenemos ningún problema. Esta pieza tiene 10, 12, entonces el eje neutro estaría acá y la distancia C sería de acá hasta acá. En este caso sería la mitad de 8, 4 más 2, 6, estaría 6. Pero si quisiéramos calcular el esfuerzo de flexión en este punto, ¿sí? En este punto, en esta esquina, entonces nuestra medida de C sería igual a 4. ¿Sí? Esto tiene 8, entonces la medida sería igual a 4. Pero ya sabemos que el máximo se da en las fibras externas. Entonces nuestro C sería igual a 6, que es el que tenemos acá acotado. Entonces, ¿cómo se calcula el momento de inercia de una sección combinada? Va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia de cada sección, ¿sí? Dividimos esa sección en secciones conocidas, toda la pieza en secciones conocidas, rectángulo acá, rectángulo acá, rectángulo acá. Entonces, el momento de inercia de cada una de esas secciones más la sumatoria del área de cada sección por d al cuadrado. ¿Qué es d? D es la distancia del eje neutro de cada sección al eje neutro de la pieza completa. Vamos a hacer un ejemplo o vamos a desarrollar este ejercicio para que quede bien claro el tema. Acá tenemos de nuevo la misma pieza.
Tenemos la fórmula, sumatoria de momentos de inercia de cada segmento más sumatoria de área por distancia al cuadrado. Área de distancia del centroide de cada segmento al centroide de la pieza. Entonces, en este caso tenemos tres bloques, ¿sí? O tres segmentos. Lo más fácil es hacernos una tabla, ¿sí? Donde vamos a consignar la referencia de cada bloque, en este caso se llamó 1, 2 y 3, el momento de inercia de cada segmento, entonces arrancamos por el segmento 1, entonces aplicamos la fórmula 1/12 de la base que es 6, esta medida de acá abajo es esta misma, 6 pulgadas, por la altura, ¿sí? 2 pulgadas elevado al cubo, eso nos da igual a 4. El área de este segmento, solamente del segmento 1, va a ser igual a 12, que sería la base 6 por la altura 2. Y la distancia, atención acá, va a ser igual a 5. ¿Por qué 5? El centroide de la pieza está ubicado acá 6. El centroide de este segmento estaría acá en la mitad. O sea, como tiene 2, entonces estaría a 1. Entonces, a 1, si le restamos 1 a ese 6, nos daría una distancia de 5. Entonces, la distancia de este punto a este punto sería 5, que es la que consignamos acá. Luego tenemos acá este factor, el área, multiplicada por esta distancia elevada al cuadrado. Entonces 12 por 25 nos da 300. Seguimos con el siguiente segmento, segmento 2. Entonces tenemos la fórmula básica, 1/12 de la base, en este caso la base sería 2, por la altura del segmento sería 8, elevado al cubo, eso nos da 85.3. Y el área sería 2 por 8, el área de un rectángulo, base por altura. 2 por 8, 16. La distancia es 0. ¿Por qué es 0? Porque el centroide de este segmento coincide con el centroide de toda la pieza. Esta altura es 8, entonces estaría acá en 4. Entonces nos coincide con el centroide de la pieza. Entonces por eso esa distancia es 0. Están ubicadas en la misma línea. Segmento 3. Aplicamos la fórmula 1/12 de la base, que sería 6, por la altura, que sería 2 elevado al cubo, eso nos da 4. El área sería 6 por 2, 12. Y la distancia de nuevo va a ser 5. Nos ubicamos acá en el centro, ¿sí? Que sería 1 más 4, de acá hasta acá, entonces sería 5. Y el factor área por distancia al cuadrado sería 12 por 5 al cuadrado, 25, igual a 300. Ahora hacemos sumatoria de los momentos de inercia de cada segmento. O sea, 4 más 85.3 más 4, eso nos da 93.3. Y hacemos sumatorias de las áreas por las distancias al cuadrado. Entonces 300 más 300 igual a 600. El momento de inercia, aplicamos esta fórmula, va a ser igual a 93.3 más 600, y eso nos da igual a 693 pulgadas a la 4. Estábamos trabajando en pulgadas, siempre en la misma unidad. Esta es la forma de calcular un momento de inercia de una sección combinada. Tener en cuenta la dirección de la fuerza. Si ustedes se dieron cuenta, todas las bases las estuvimos tomando en esta dirección. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza estaba aplicada en esta dirección, que la viga está sometida a inflexión en esta dirección, ¿sí? Todas las fuerzas y cargas se están aplicando en esta dirección vertical. Si giramos la viga y ya vamos a aplicar las fuerzas acá, ya tendríamos otro momento de inercia. Ya nos cambia todo porque ya las bases serían estas medidas. Este 2, este 8 y este 2 serían las bases y las alturas serían estas medidas. Entonces, las piezas, las vigas, todos los segmentos geométricos tienen
varios momentos de inercia. ¿Sí? Momento de inercia en Y, momento de inercia en X y un momento de inercia en Z. ¿Cuál calculamos nosotros? ¿Cuál nos sirve a nosotros? El momento de inercia, el cual se calcula con la base para el perpendicular a la fuerza que se está aplicando. Hasta ahí es sencillo el tema. ¿Qué pasa cuando la pieza no es simétrica? Cuando la pieza no es simétrica, entonces ya no podemos decir dónde está de forma directa el centroide. Entonces ya tenemos que calcular el centroide. Lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias.